Hola, muy buenos días. Nosotros somos Yasmin Lorena Duque, Ronald Valencia Carpintero y Eber Arturo Bejarano Montoya. Somos estudiantes de Administración Pública del programa de Administración Pública Territorial. En este video les vamos a presentar un análisis sobre la política económica de Colombia basado en el texto que producimos y que también lo hacemos de Lora, así como en el material de nuestra presentación académica. Nuestro objetivo es explicar cómo se relacionan el empleo, la productividad, la estabilidad de los precios y el crecimiento económico en el país, destacando la importancia del rol del administrador público en estos procesos. Acompáñanos. En Colombia, la mayoría del empleo se concentra en sectores como el comercio, la construcción y los servicios. Estos sectores emplean al 65% de la fuerza laboral, pero su aporte al PIB es bajo. Esto nos habla de una economía con mucho empleo informal, de baja calidad y sin garantías de acceso a la seguridad social. Según el texto, estos sectores son considerados intensivos en trabajo porque usan mucha mano de obra, pero poca tecnología o capital. Esta informalidad limita el desarrollo de las personas y perpetúa la desigualdad, especialmente en zonas rurales y regiones afectadas por el conflicto armado, donde la inversión pública ha sido históricamente baja. Uno de los retos de la política económica es mantener la estabilidad de los precios en los sectores intensivos en capital, como por ejemplo la industria, las finanzas o la minería. Estos son productivos y eficientes, lo que ayuda a controlar los costos. Pero en los sectores informales o rurales que tienen muy baja productividad, elevan los precios de los bienes y los servicios, afectando especialmente a los hogares con menos ingresos. El libro señala que sin crédito, sin contratos formales y sin economías de escala, pues estos sectores no pueden competir ni resistir los aumentos de los costos. Esto genera una economía frágil y desigual. El crecimiento económico en Colombia está limitado por un desequilibrio de sectores que más contribuyen al PIB, como la minería o la industria, y que generan poco empleo. En sectores que generan en los sectores que emplean a muchas personas, como el comercio o el agro, son poco productivos. Esto frena el crecimiento inclusivo y, pues, según el texto, el agro pasó de aportar el 40% del PIB en los años 40 a solo el 8% en el día actual. La industria y la industria ha perdido protagonismo, especialmente por la apertura comercial y la falta de inversión en tecnología e innovación. Esto agrava, este panorama se agrava en las regiones que han sido golpeadas por el conflicto armado, en donde los sectores productivos han sido abandonados y sustituidos por economías ilícitas. Eh, en esta gráfica podemos ver claramente los desequilibrios intensivos en el capital y estos que representan una gran parte del PIB. Eh, estos desequilibrios que son solamente del 35% que generan el empleo, mientras los sectores intensivos en el trabajo absorben el 65% del empleo. Su participación en el PIB es muy baja. Significa que hay millones de colombianos trabajando en sectores poco rentables y que el crecimiento económico no se está distribuyendo equitativamente. Necesitamos entonces impulsar la productividad en estos sectores para que el crecimiento beneficie a todos. Los sectores como las finanzas, la industria y la minería. La política económica también debe pensar en cómo se distribuye la riqueza. Vemos entonces sectores como la ganadería, la minería y la manufactura que reciben beneficios tributarios y generan altos ingresos, pero no se reparte la riqueza de forma igual, lo que provoca un desequilibrio. El texto nos señala, por ejemplo, que las regalías como la minería o los subsidios al agro muchas veces no llegan a las comunidades donde se generan estos recursos. Esto crea brechas sociales y territoriales que profundizan la desigualdad. La fuerza laboral representa el motor de la economía. Cada trabajador aporta al desarrollo del país y es por eso que el Estado debe diseñar políticas que equilibren las condiciones entre empresarios y trabajadores. Como futura administradora pública territorial, entiendo que la formación técnica y el acceso a la tecnología deben llegar a todos los sectores y solo así podemos modernizar la economía, reducir la informalidad y cerrar las brechas regionales que persisten y muchas de ellas agravadas por el conflicto interno. El texto que producimos y que también lo hacemos es muy pertinente para entender cómo funciona la economía colombiana. Nos ayuda a ver que los problemas del empleo, la informalidad y la baja productividad no son aislados, sino estructurales. Además, nos muestra que la estabilidad de los precios y la eficiencia económica deben depender de mejorar las condiciones en sectores más vulnerables. Como estudiante de administración pública, este análisis me fortalece para diseñar políticas públicas con enfoque territorial, equitativas y sostenibles. Doy mi paso entonces a mi compañero Ever. Muy buenas noches, mi nombre es Eber Arturo Bejarano Montoya, de la Territorial Tolima, de Ibagué. Compañero docente, a continuación vamos a hablar sobre el crecimiento económico, el desequilibrio entre la productividad y las limitantes del crecimiento económico inclusivo. En la diapositiva que estamos viendo, se identifican dos factores determinantes del crecimiento económico. El primero es el aporte del Producto Interno Bruto y el otro es
el volumen de empleo, el porcentaje de empleo en el país y la relación que hay uno y el otro en el crecimiento económico y el desequilibrio que hay. Vemos que los sectores intensivos de trabajo son los que mayor aportan a la empleabilidad del país, sobre el 65%, pero este 65% solo nos está aportando el 35% al Producto Interno Bruto de Colombia. En cuanto al capital o al sector intensivo de capital, este nos aporta al Producto Interno Bruto sobre el 66%, pero en mano de obra o en empleabilidad solo nos está aportando el 35%. Aquí vemos una brecha abismal en cuanto a la cantidad de empleos frente a la calidad de la producción que se ve reflejada en el país. En la siguiente diapositiva evidenciamos que en la economía colombiana se divide en dos sectores bastante marcados que se reflejan en la gráfica anterior, lo que es el sector intensivo de trabajo y el otro es el sector intensivo de capital. El uno aporta poco al Producto Interno Bruto y el otro aporta poco en mano de obra o empleabilidad al país. En este aspecto, decimos que la estructura sectorial y potencial de crecimiento que tiene Colombia en estos sectores presentan muchos rezagos frente al sector intensivo de trabajo, ya que hay un factor determinante como la informalidad, ¿sí? Lo que es la baja accesibilidad a los servicios tecnológicos, la industrialización, la tecnificación, y hay que romper unas barreras como la diversificación, la inversión, la productividad, la integración regional y un desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, pero también hablamos de que no es la cantidad de lo que se produce, sino también la calidad. Aquí vemos que Colombia tiene unos sectores o unos productos que son insignia, que aportan al país, a su reconocimiento y al Producto Interno Bruto. Aquí hablamos de lo que son las flores colombianas, hablamos de lo que es el aguacate Hass, hablamos de las esmeraldas colombianas y hablamos de lo que es el café. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el crecimiento económico en el sector agrícola y la industria manufacturera, cómo se ha transformando y el déficit que se presenta en el país en las últimas décadas. Sobre los años 40, 50, al Producto Interno Bruto el mayor aporte lo hacía lo que era el sector agrícola, minero, y ha sido rezagado a hoy en día que nos está aportando solo el 8%. Entonces vemos que debemos definir y estructurar las barreras que se están presentando en este momento para poder recuperar el debilitamiento que se está presentando en cuanto a la productividad que presenta el país. Hay un factor determinante también como es la informalidad y esta se ve más que todo en el sector que más empleabilidad aporta al país, como lo es el sector agrícola, el sector minero, el sector industrial, agroindustrial, y es una barrera que nos plantea un análisis de cómo debemos atacar esta situación para que esta barrera o esta brecha entre empleabilidad y factor económico de aporte al Producto Interno Bruto pueda lograr equilibrarse. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor. Profesor, compañeros, aquí en cuanto a la pertinencia del texto, considero que es pertinente para entender como administradores públicos en formación que hay unas brechas abismales en la estructura económica del país frente a los grupos sociales que aportan al Producto Interno Bruto, por un lado, lo que es el capital económico, bienes y servicios, y también lo que es el aporte al Producto Interno Bruto, que nos da lo que es la mano de obra. Vemos que hay unas brechas que debemos, unas barreras que debemos trabajar políticamente, debemos estructurar políticas de una manera que permitan que el sector agrícola se transforme hacia la agroindustria, que la industria se tecnifique, al igual que podamos llevar muchísimo más conocimiento técnico y desarrollar la infraestructura del país. Y todo eso lo podemos hacer identificando los problemas, teniendo información y transformando y desarrollando políticas públicas estructurales y coyunturales para fortalecer nuestra economía y tratar de romper o equilibrar esa brecha en frente a la mano de obra, el capital financiero que se aporta al Producto Interno Bruto. Gracias, profesor. Gracias, compañeros. Una bonita noche. Buen día para todos. Mi nombre es Ronald Valencia. Voy a hablar un poco sobre lo que es la distribución de la renta. Recordemos que la distribución de la renta es la manera como se reparten los ingresos y las riquezas generadas en una economía entre los diferentes factores de producción y los distintos estratos socioeconómicos de la población.
Ante la pregunta del libro, ¿qué producimos y qué también lo hacemos? Vamos a tomar sectores fundamentales, como lo es el sector agropecuario, el sector manufactura, el sector minero y el sector construcción. Colombia es un país agrícola por naturaleza, pero recordemos que la agricultura muy poco ingreso al Producto Interno Bruto genera, debido a la mano de obra que no es tan calificada o tan tecnificada en Colombia y en América Latina. Un ejemplo de estos es la ganadería, que aporta el 27% del Producto Interno Bruto, con los ingresos provenientes de lo que es el ganado bovino, especialmente lo que es la leche, la carne y el cuero. También contamos con ganado porcino y ganado ovino, con una renta entre los 763.863 millones de pesos hasta los 2.193.819 mensuales en el año 2025. Uno de los impuestos y la renta presuntiva es el impuesto al degüello del ganado mayor, pero también contamos con deducciones significativas en tanto al patrimonio agropecuario y la vivienda. Otro sector interesante es el de la minería, que aporta el 5% del Producto Interno Bruto Nacional. Entre los ingresos tenemos el del petróleo, el del oro, el del carbón y el de la esmeralda, con una renta de 20.5 billones de pesos en el año 2022. Los impuestos y la renta presuntiva corresponden a las regalías, que son el dinero que deben aportar todas las empresas que explotan nuestro suelo. La exportación aporta el 8% del Producto Interno Bruto Nacional, con unos ingresos provenientes del café, la manufactura y la mano de obra calificada, con una renta entre los 1.307 billones de pesos en el año 2022, contando con impuestos y una renta presuntiva como lo que es el impuesto a la exportación y las deducciones significativas que se hacen por patrimonio, por riqueza y por vivienda. La manufactura corresponde al 28% del Producto Interno Bruto Nacional. Entre ellos tenemos la industria alimenticia, las bebidas, los textiles, la química y la farmacéutica, con unos ingresos de 438 billones de pesos en el año 2023 y un impuesto al patrimonio y a la riqueza. Recordemos que hay grandes empresas manufactureras a nivel nacional. Los salarios oscilan entre un salario mínimo y los 7 u 8 salarios mínimos legales vigentes según la necesidad de las empresas. Grandes manufacturas como Arturo Calle, Alberto Vallejo y otras productoras principalmente de textiles se encuentran en nuestra república ejerciendo y haciendo uso de nuestra mano de obra. Recordemos que el impuesto a la riqueza que se genera es al patrimonio y a la riqueza. La pertinencia del texto con el tema de estudio de la materia política económica. La fuerza laboral en Colombia y en cualquier país representan un movimiento económico gigante. La productora, así como la mano de obra sumadas a la anterior, simplemente obligan a los estados a diseñar estructuras, a diseñar políticas en materia política económica, con el fin de mantener equilibrada esta balanza entre generar estabilidad para el empresario como para el empleado. Ahora, cuando hablamos de la pertinencia del texto para la formación como estudiantes de administración pública territorial, definitivamente la mano de obra calificada es fundamental. La implementación de tecnologías en todos los sectores se hace necesaria, absolutamente indispensable para todos los sectores, para estar totalmente a la vanguardia y así no quedarnos rezagados u olvidados en el pasado. Para el administrador público es más obligatorio, es necesario que todos estos conocimientos para poder diseñar o implementar políticas y procesos que beneficien a toda la comunidad o a toda la sociedad.